estamos ya listos. Vamos a compartir esta transmisión. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí estamos, listos, listas. Muy bien, el tema que vamos a estudiar ahora es Bases de Fe número 6. Bases de Fe número 6. Y vamos a titularlo, el subtema, Fe más acciones correspondientes igual a victoria. Ese es el tópico que vamos a tratar en este día. Bienvenidos, de nuevo, bienvenidas. Vamos a estudiar, como siempre, la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, que estamos bien por tu gracia, por tu misericordia, por medio de la fe, todo esto. Y te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. El conocimiento de tu palabra. Siempre lo pido, pero no deja de ser importante siempre. Así que te pido en el nombre de Jesús, revelación en tu palabra, sabiduría. Y creo que lo recibo. Tu palabra dice que el que pide, recibe, y el que busca, halla. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Arrancamos nuestro tema, fe más acciones correspondientes igual a victoria. Ese es el subtema hoy. Y realmente es Bases de Fe número 6. Este es el episodio número 6 de Bases de Fe. Hemos estudiado que el fundamento número 1 de la fe es creer en el corazón y confesarlo con la boca. Este ejemplo lo podemos ver en el caso de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Ella decía, dice la palabra, que ella oyó hablar de Jesús y luego decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. O sea, ella lo declaraba, lo creía y lo declaraba. Y uno encuentra desde Romanos 10, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Cuando le hables al monte, no dudes en el corazón, háblale al monte. Entonces, el espíritu de fe es ese, creí por lo cual hablé. Creí ¿dónde? En el corazón y lo confesé con la boca. Ese es el fundamento o la base número 1 de la fe. La base número 2 o el fundamento número 2 es actúe sobre su fe o actúa sobre tu fe. O sea que la fe más acciones correspondientes es igual a victoria. Una fe sin acciones correspondientes es una fe muerta. Nosotros queremos andar y desatar una fe viva. Entonces vamos a aprender, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, te voy a dar armas para que puedas entender cuál es la acción correspondiente que puedes hacer o que te toca hacer en cuanto a la situación específica de tu fe. Y vamos a comenzar en Santiago capítulo 2, versículo 18. Santiago escribe de la siguiente manera: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aparentemente había un gran problema ahí entre la gente de Pablo. Habían malentendido el mensaje de la fe y ellos solamente decían, yo solamente tengo fe. Y había el otro extremo en la iglesia primitiva que decía, no, es obras. Entonces el balance es una fe que tiene obras está viva. Una fe que no acciona, dijo Santiago, está muerta. Entonces fe más acciones correspondientes es igual a la victoria. Hay algunos que solamente decretan. Escuchaba por ahí alguien que decía acerca de nosotros, nos critican de la siguiente manera. Dicen, esos que solamente decretan, o sea, como si
fuéramos flojos, que solamente decretamos. Pero hay que entender todo el consejo de la palabra, todo el concepto correcto, concepto completo, quiero decir, es fe más acciones correspondientes. Fe sin obras está muerta. O sea que la base número 2 de este tema, que es bases de fe, es actúa sobre tu fe. Ya lo creíste, ya lo declaraste, ahora actúa sobre tu fe. Hay una corriente que solamente dice, yo tengo fe, ya lo creí, ya lo declaré. Bueno, ese es el comienzo, pero ahora hay que tener acciones correspondientes. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Si usted está subrayando, está tomando nota, la palabra negligente es la clave. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué es negligencia? Interesante. Negligencia lo revisas en los diccionarios, tanto en lo secular como en los diccionarios que son de etimologías de la Biblia. Y estas son las dos definiciones que yo hallo. Negligencia es falta de aplicación. Falta de aplicación. Es decir, es el arte de aplazar las cosas. Negligencia. Tengo que hacer algo, pero lo aplazo. Es falta de aplicación. Simplemente no lo hago. Pero fíjate que esa palabra negligente en Proverbios 10:4, donde dice la mano negligente empobrece. La palabra negligente ahí es remillá, que significa arco engañoso. Arco engañoso, falla en el blanco. Está usando la metáfora o el ejemplo de alguien que dispara, o sea, con un arco, con una flecha, dispara hacia un objetivo, pero que falla en el blanco. Eso es negligencia. Qué interesante, nunca lo había visto así. La palabra negligente, dijimos que es falta de aplicación, pero en el hebreo es arco engañoso. Falla en el blanco. O sea que hay una parte también en Proverbios que dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren laborar. O sea que un negligente puede ser un soñador, pero no se aplica, es negligente. O sea, negligente es falta de aplicación o falta de aplicarte. Simplemente tiene los conceptos, tiene la información, pero no lo aplica. Y fíjate, esta palabra negligente, arco engañoso, falla en el blanco. Es decir, tiene deseos, tiene sueños la persona negligente, pero falla en el blanco, no tiene los resultados de sus sueños. No porque no tiene la información o no tiene los conceptos, sino porque no aplica lo que sabe, no va a las acciones. Estamos estudiando bases de fe número 6 y estamos en el segundo fundamento, segunda base, que es actúa sobre tu fe. La información, la revelación que ya tienes, no necesitas mucho más revelación. Claro que procuramos tenerla, pero necesitamos simplemente aplicar la que ya tenemos. Y esto lo vamos a conectar con Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dijo Santiago, pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que hay gente que escucha mucho la palabra, pero no la actúa. Y dijo Santiago, engañándoos a vosotros mismos. El ejemplo que he puesto por mucho tiempo en este punto, en este tema, en este tópico, es que no por ir al nutriólogo bajas de peso, no por inscribirte en el gimnasio tienes músculos o te reafirmas tu cuerpo. Simplemente tienes la información, estás en el lugar de la información, pero saliendo de allí, por ejemplo con el nutriólogo, tienes que aplicar la sabiduría que recibiste o la información que recibiste correcta. Y es lo mismo con la palabra. Tú escuchas la palabra, eres un oidor, pero tienes que hacerla, tienes que aplicarla, porque si no la fe es muerta. Y luego dijo Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Un autoengaño. Qué interesante esto. Voy a leer aquí unas notas que puse sobre este versículo. Dice, espíritu de negligencia. Hace algunos años hablé sobre el espíritu de estupor, porque negligencia, incluso algunos lo traducen como literalmente pereza. O sea, es un espíritu estupor. El estupor lo que hace es que provoca, dice muy curioso y chistoso, la definición, que es como modorra, te deja modorro, así como que de estupor bien estúpido, o sea, deja a la persona medio estúpida, así, medio zombie, y pierde la objetividad y la claridad en su mente, porque está así, está negligente. Ese espíritu de negligencia te puede decir, ya oíste la palabra, ya es suficiente, o sea, con que lo creas y lo declares. Y eso es muy importante, pero tienes que ser un hacedor para que funcione. Tienes que ejecutar lo que oíste. Este espíritu produce un engaño. Si te fijas aquí, dice, sed hacedores, no tan solamente hacedores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, produce un engaño. Es como que te hace vivir en un mundo de ilusión, porque cuando hablamos de fe, la fe te pone a soñar en grande, ¿no? Jesucristo dijo, quien cultiva su fe, nada será imposible. Qué interesante. Nada será imposible al que desarrolla su fe, al que planta su fe, al escuchar la palabra de Dios, al cuidar su fe, a desatar su fe. Nada será imposible, pero si no somos hacedores, nos podemos engañar nosotros mismos. Y puedes vivir en un mundo de ilusión, como anoté aquí. Un mundo de engaño. Es como una falta... ¿cómo decirlo? Una falsa fe, un deseo sin sustancia. O sea, tengo estos sueños grandes, los creí todo, pero no tengo la acción correspondiente. Entonces, como lo dice la misma definición de negligencia, es fallar en el blanco. No vas a tener los resultados de aquello que estás soñando, de lo que estás declarando, si no hay acciones correspondientes. Negligencia es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Es decir, es el arte de aplazar cosas. Simplemente lo aplazas. Eso es la negligencia. Entonces tenemos que actuar sobre nuestra fe. Entonces, fe más acciones correspondientes igual a victoria. Tiene que haber acciones correspondientes. Y hay diferentes acciones. Por eso la definición es acciones correspondientes. No simplemente es actuar guiado por una obligación o actuar por imitar a otra persona, sino es actuar desde tu fe. Esa es la clave, actuar desde tu fe. O sea, cuando las obras son una consecuencia de la fe, no estás actuando para agradar a Dios, estás actuando para desatar algo, que es muy diferente a las obras de la ley de Moisés. Ahora, hay 7 cosas que yo noté de cómo puedes desatar tu fe con acciones. La primera es generosidad, la estudiábamos hace 3 domingos. La primera es generosidad. Si hay alguien que es honesto y sincero y estudia la palabra, cuando Santiago dijo, por ejemplo, en Santiago 2, 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si eres sincero con el pasaje, el contexto está hablando de una persona que tiene necesidad y que lo ves que tiene necesidad y tú tienes cómo ayudarle y no le ayudas, simplemente le dices calentados, saciados, te declaro provisto de todo, pero no tienes obras, o sea, no le estás ayudando, no hay generosidad de tu parte. Entonces la fe sin obras es muerta. A eso se refiere Santiago cuando dijo la fe sin obras es muerta, la fe sin acciones correspondientes es muerta. A eso se refirió. Y luego sigue hablando Santiago en el versículo 21 y 22. Y dice Santiago, cuando dijo que la fe sin obras es muerta, dijo que Abraham fue perfeccionado cuando entregó a su hijo Isaac sobre el altar. Es decir, cuando Abraham dio su mejor ofrenda, cuando fue generoso, entonces ahí su fe se perfeccionó, o sea, se completó. La fe está incompleta. La palabra perfeccionar que se usa ahí en Santiago 2.22, la fe se perfeccionó por las obras. La palabra perfeccionar es completar. O sea que
cuando alguien solamente cree y declara y no tiene una acción correspondiente, entonces su fe está incompleta. Y entonces vive en un mundo de ilusión, de un engaño. Porque dijo Santiago que si no eres un hacedor de la palabra, te engañas. Entonces dices, sí, ya lo recibo, ya lo tengo. Pero si solamente puedes caer en una sugestión mental si no hay una acción correspondiente. Ahora, pastor, dígame cuáles son las acciones correspondientes. Es lo que vamos a estudiar. La primera es generosidad. Cuando Santiago habló de que la fe sin obras es muerta, se refirió que ayudar a tu hermano, estaba hablando de eso, ser generoso, y luego habló de dar la mejor ofrenda. En el caso de Abraham, entregó a su hijo Isaac, ¿ves? Pero Abraham también fue un diezmador. Entonces, primer cosa, generosidad. La fe está incompleta si adoras solamente de labios a Dios y no con tus finanzas. Honra al Señor con tus bienes, dice Proverbios 3. No dice honralo con tus labios solamente, honralo con tus bienes. Entonces, primera acción de la fe, ser generoso, diezmos y ofrendas, ser generoso con tu hermano, en ese orden. Eso es lo que está hablando Santiago. Ahora, segunda cosa, estamos hablando, actúa sobre tu fe, pero ¿qué acciones correspondientes? Ya vimos, generosidad es la primera. Número 2, comportarse en fe, comportarse en fe. Es decir, comportarte como si ya se manifestó lo que creíste. Vamos a Lucas capítulo 17, gloria a Dios. Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Fíjate, el punto número 2 de actuar sobre tu fe es comportarte en fe, como si ya se manifestó lo que creíste. Los leprosos estaban fuera de la ciudad de acuerdo a la ley de Moisés. Incluso tenían que gritar si alguien estaba cerca. Inmundo, inmundo, tenían que gritar ellos. Estoy inmundo. Wow. Y ellos solamente podían ir al sacerdote a presentar una ofrenda cuando ellos estaban seguros que ya habían sido sanados, que ya estaban limpios. Pero Jesús, cuando ellos le gritan, ¿ves? Hay una parte que le gritan: ten misericordia, ¿verdad? Sí, ten misericordia de nosotros. Y él les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Ves? Entonces, solamente te podías mostrar al sacerdote si eras un leproso cuando estabas seguro que ya estabas sano. O sea, fueron camino al sacerdote con la ofrenda, comportándose como si ya habían sido sanados en el mundo físico. Aunque todavía no se manifestaba, se comportaron como si ya se había manifestado. O sea que hay una cosa es declarar en fe y otra cosa es comportarte en fe. Ellos se comportaron como si ya se había manifestado la sanidad. ¿Ves? Eso es, por ejemplo, anoté aquí, cuando ministramos enfermos, muchas veces en eventos, en campañas de milagros, en eventos de sanidad, muchas veces yo le he dicho al que le duele la rodilla, el pie y no puede caminar, le impongo las manos en el nombre de Jesús. Wow, qué interesante, ¿no? Cuando alguien está enfermo, dice la palabra que le imponga las manos. Esas señales seguirán a los que creen. Se los impongo en el nombre de Jesús. Y si veo que la persona tiene fe, yo le digo: camine, muévase. O sea, es una forma de decir: actúe sobre su fe. Actúa sobre tu fe. Qué interesante esto. No es menor esta enseñanza, no es menor a otras. O sea, actúa sobre tu fe es: si estabas enfermo, da ciertos pasos y no podías caminar, empieza a caminar, haz algo
Y mientras estás actuando, se va a ir manifestando más. Y mientras actúas más, se va a manifestar más. La fe sin obras es muerta. En este punto estamos viendo, compórtate como si ya se manifestó lo que creíste. Compórtate. Los leprosos actuaron en fe. Y una vez que actuaron en fe, ellos fueron por una ofrenda y la fueron a presentar, aunque todavía no estaban sanos. Pero actuaron sobre su fe y se comportaron como si ya estaban sanos. Es decir, hay cosas que uno tiene que hacer, no solamente declarar, sino hacer en fe, ¿ok? Ahora, hay extremos de esto, hay extremos. Una de las cosas que aclaré cuando hablamos de fe más acciones correspondientes es que es actuar sobre tu fe, o sea, no es actuar por la ley de Moisés, por obligación, o actuar por imitación a otra persona. He leído casos, he sabido casos donde, por ejemplo, Dios le ha dicho a personas que tienen problemas en los ojos y son declarados sanos por la palabra, y Dios le ha dicho a esas personas: quiebra tus lentes, quiebra tus lentes. Entonces ha habido eventos donde esas personas quiebran sus lentes y son sanados. Pero no puedes tomar una verdad y aplicarla a todos los niveles de fe. Hay diferentes niveles de fe. Por eso actúa sobre tu fe. No saltes más allá de tu fe. Pero al mismo tiempo, no te acomodes en una parte de una zona de confort donde ya no es fe lo que tienes, sino es solamente información. Debe ser un balance. Debe haber un equilibrio en la fe. Es decir, no puedes tomar esa verdad de quebrar los lentes como una verdad absoluta para todos. No. Actúa sobre tu fe. En el caso de las personas que Dios les dijo en un evento de sanidad, quiebra tus lentes, y fueron sanados. Y supe de una persona, o por lo menos lo leí, ¿no?, que hizo lo mismo y tuvo que manejar ciego en el camino. O sea, tuvo que batallar con su vista porque no era su nivel de fe ese. No era su nivel de fe. Sí era el nivel de fe de la otra persona. Entonces hay extremos de esto de comportarte en fe. Hay cosas que puedes hacer. Ahorita voy a hablar otro punto, pero compórtate en fe. Es decir, actúa como si ya se manifestó. La fe tiene obras. Es muy importante esto porque es el equilibrio a creer y declarar. Hay un equilibrio en todo esto. Ahora, número 3, dentro de actuar sobre tu fe, haz lo que Dios te dijo específicamente a ti. Haz lo que Dios te dijo específicamente a ti. Vamos a Éxodo 14, versículo 15. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Pero fíjate qué interesante que le dijo Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Hoy esta enseñanza es muy importante. No quiero correr con esto. Hay cosas que no se solucionan con oración. Hay cosas que no se solucionan simplemente con creer y declarar. O sea, hay cosas que ya están oradas y decretadas y recontradecretadas. Ya lo que tienes que hacer es marchar. Di a los hijos de Israel que marchen. Marchar ahí es que se muevan, el hebreo nasá, que se muevan, que salgan, que arranquen. O sea, no te quedes ahí sobre tu sedimento, ¿ves? Tienes que hacer algo. Haz lo que Dios te dijo específicamente a ti. Hay cosas que ya están oradas y decretadas. No necesitas más oración. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me pides a mí que haga algo? Di a los hijos de Israel que se muevan. Entonces, hay cosas que Dios te dijo que hagas. Hazlas. Es muy sencillo. Hay el espíritu de negligencia que hablaba al comienzo de la enseñanza, que dice: luego hazlo. O sea, negligencia es el arte de aplazar las cosas. Y dice la palabra que si eres un oidor que no es un hacedor, te engañas a ti mismo y puedes vivir en un mundo falso de ilusión, donde deseas cosas
nunca ves los resultados porque no hay las acciones correspondientes a esa fe. Lo que Dios quiere hacer en ese día, mi hermano, mi hermana, es ayudarte. Ayudarte a ti, ayudarme a mí a ver un equilibrio en la fe. No es simplemente creí y lo hablé. No estamos hablando de un pensamiento mágico así. Solo la fe es una ley espiritual. Tiene ciertas cosas que debes aprender. Entonces, haz lo que Dios te dijo a ti específicamente. Voy a contar una anécdota. Me estoy apegando mucho hoy a las cosas que anoté. Yo viví en una casa en cierta zona de la ciudad Mexicali, en la orilla de la ciudad. Y esa casa fue una bendición en mi vida. Y agradezco a las personas que me la facilitaron en un momento dado. Fue una bendición, me gustaba mucho porque de ahí a 2 minutos ya estaba prácticamente en el Valle de Mexicali y me apartaba a orar y fue una bendición, pero de momento hay cosas que son bendiciones en su momento. Es como un carro, ¿no? Que tú dices, este carro, qué bendición es para mi vida, sí, pero si lo tienes 15 años después, ya no es una bendición para tu vida. ¿Ves? Hay cosas que están un tiempo, ¿no? Y realmente fue una bendición. Agradezco a mi hermana Lupita públicamente que ella sembró y su familia. Fue una bendición para mi vida, para mi familia. Pero hubo un momento en el que ya pasaron unos años y eso era mientras, o sea, yo iba a estar ahí mientras, pero la verdad me acomodé porque me gustaba mucho el hecho de la naturaleza. Me gusta mucho el hecho de la naturaleza. O sea, contemplar la obra del Creador, ¿no? Pero un momento donde se puso la zona muy problemática, muy feo, y empezamos a prosperar mucho más, teníamos muchas cosas, no cabíamos, ampliamos hacia un lado, ampliamos hacia atrás, ampliamos hacia arriba, y no cabíamos. Entonces había momentos en los que yo decía, yo necesito saltar a otra parte, y era para estar unos 2, 3 años ahí, duré muchos más años. Y hubo momentos en donde yo me frustraba y decía, ¿por qué no puedo estar en otra zona? Y yo soy una persona de la palabra y enseño y creo estas cosas. Pero si hago un análisis de lo que pasó, pueden ser muchas cosas, pero básicamente yo creo que una de las cuales es que no me enfocaba en cosas de fe, sino había tantos temas, te dispersas en tantos temas, que descuidas tu propia fe. Ese fue un factor, por supuesto. Y otro es que no actuó sobre mi fe. O sea, yo quería vivir en la zona dorada en Mexicali, pues quién no. Pero me daba miedo del griego futify. Saltar a un lugar donde me iba a cobrar mucho más caro la renta. Y me daba miedo porque decía, ¿y si salto y no puedo pagar, cómo voy a hacer? Y así estuve algún tiempo, hasta que me puse a estudiar estas cosas y recuerdo que ahí el Señor me habló sobre no ser un consumista de conocimiento, o sea, simplemente consumir conocimiento, ser un oidor, pero no ser un hacedor. Entonces, si realmente eres de fe, en el ejemplo de Pedro cuando camina sobre el mar, o sea, una cosa es ver desde la barca todo, otra cosa es bajarte y caminar sobre el mar. O sea, si realmente eres de fe, bájate de la canoa y camina sobre el mar. Si realmente eres de fe, da un salto. No va a pasar de que te vas a hundir un poquito, quizá, y luego el Señor te va a decir, hey, ¿por qué dudaste? Y sigues adelante. Lo más cómodo es quedarte en la barca y decir, mira, se hundió. Sí, pero tú te quedaste ahí, no sentiste la adrenalina de fe, de lo que se trata de cómo los ángeles andan moviéndose para que te manifiestes. Entonces, me acuerdo que me puse a estudiar estas cosas y el Señor me habló claramente. Salta, da un salto, aunque no tenía la manifestación para pagar esos niveles de renta con los depósitos, porque en zona dorada son algo bien. Entonces, lo hice sobre mi fe. Llegamos y yo ya lo sabía, el primer mes que iba a llegar la renta, yo recuerdo que ya me había dicho mi propio espíritu, no vas a tener. Y ciertamente ese día no tuve, pero el otro día tuve y jamás volví a vivir en aquella zona, aunque fue una bendición en su momento. Claro, lo agradezco, lo súper mega agradezco. Sí, pero no puedes estar todo el tiempo, por ejemplo, con un carro de
de 1985. No puedes estar todo el tiempo. Fue su bendición en su momento, tienes que saltar a otro nivel. Pero en mi caso el miedo se apoderaba de mí y no podía saltar a otro nivel porque no tenía toda la manifestación. Entonces, como el caso de los leprosos, dice que mientras iban, o sea, el Señor les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, estaban enfermos, pero mientras iban fueron limpiados. O sea, hay cosas que hasta que tú des un paso, Dios se va a manifestar. Si no das ese paso, Dios no se va a manifestar. La fe sin obras es muerta. Fe sin acciones correspondientes es muerta. Tú puedes decir, yo creo, y si no accionas, si no diezmas ofrendas, te estás engañando. Vives en un mundo de ilusión. Van a pasar 10 años, 12 años, 15 años y vas a estar en el mismo nivel. Porque Dios es más sabio que nosotros. Él dijo cómo se hacen las cosas. Hay principios de fe, ¿ves? Él lo estableció cómo. Entonces, primer cosa para actuar sobre tu fe, generosidad. Número 2, comportarte en fe. 3, haz lo que Dios te dijo específicamente a ti. ¿Ves? A mí Dios me dijo que hiciera eso, que saliera donde yo estaba y que Él se iba a manifestar, y así fue, ¿ves? Ahora, otra cosa, número 4, actos proféticos. Actos proféticos. Estamos hablando de actúa sobre tu fe. Actúa sobre tu fe. En 2 de Reyes 13, 17 al 19, no voy a ir. Dice que el profeta Eliseo le dijo al rey Joás que agarrara una saeta, o sea, una flecha, y golpeara la tierra. El profeta Eliseo ya estaba muriendo, y el rey agarra la saeta y golpea la tierra, y la golpea 3 veces. Y el profeta, enojado, le dijo, ¿por qué golpeaste 3 veces? Al dar 5 golpes a la tierra, hubieras derrotado al rey de Asiria o a su rey enemigo. Y tú en tu cabeza, por eso la fe es una locura, en tu cabeza dices que tiene que ver el hecho que yo agarre una flecha, golpee la tierra, con que yo derrote a mis enemigos. Tiene todo que ver, la fe es una locura. ¿Qué tiene que ver que el Señor le dijo, por ejemplo, o sea, qué tiene que ver, me refiero, qué lógico tiene el hecho de que van a conquistar una ciudad, hay murallas ahí, en vez de tomar una estrategia para explotar algo, no sé, el Señor le diga, van a dar una vuelta un día, el segundo día otra vuelta, 6 días van a estar dando una vuelta, el 7º día van a dar 7 vueltas, y van a estar con trompetas, y van a gritar con júbilo, y cuando ustedes hagan eso, van a caer las murallas. Si tú lo piensas, o sea, si tú haces esto, es una locura. Pero dice la Biblia, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe. ¿Pero qué es por la fe? Ellos tuvieron acciones correspondientes. En el caso de ellos, lo que Dios les dijo, en ese caso fue un acto profético. ¿Ves? En el caso nuestro hay actos proféticos que hacemos. Diezmar es un acto profético, es decir, estás haciendo algo natural que tiene un impacto en el mundo espiritual. Otro acto profético que hacemos nosotros es, por ejemplo, cuando danzamos, cuando brincamos. Dice la Biblia, hollaréis a los malos. Y tú cuando brincas, en lo natural, pues estás pisando o aplastando el piso, pero en el mundo espiritual estás aplastando malos espíritus, ¿ves? Es un acto profético. Una anécdota, que es cuando en Santana, Sonora, rentamos el lugar que se llama Cine Alfa, todavía está en Santana, que era el lugar, creo yo, para ese momento más grande y más bonito. Y he contado que no tenía el dinero. Interesante, ¿no? No tenía el dinero. Entonces, pero me gustó. Hay una parte en la Biblia, fui este año donde estudié cómo Dios habla. Lo dije en una transmisión en finales de febrero, principios de marzo. Cómo oír la voz de Dios. Y una de las formas como Dios habla es a través de deseos. No es que oyes una voz, hay un deseo. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer, pone un deseo, un querer. Entonces no es que Dios te habló, pero sentiste requete bonito cuando anhelaste eso. Es Dios poniendo un deseo. ¿Ves? Así te habla Dios. Es, por ejemplo, no escuchas una voz, ponte a orar. No.
hay un deseo. Y es Dios habla a través de deseos. Interesante. Obviamente no deseos carnales, ¿no? Deseos apegados a la palabra. Entonces yo sentí ese deseo. Me gustó, como dijo el comercial, ya me vi en ese cine, pero no tenía el dinero. Actúa sobre tu fe, en este caso fue un acto profético. Estoy en la cuarta acción correspondiente que tú puedes tener hacia tu fe. Y una de ellas es un acto profético. Entonces yo me acuerdo que me bajé del carro, me estacioné. Y estaba en la puerta del cine, como un loco. Caminé 7 veces así como haciendo brujería. Me faltó nomás echar sal, yo creo. Pero caminé 7 veces así, orando en el Espíritu. ¿Qué, bro? Ahora, ¿por qué hice eso? ¿Hay una parte en la Biblia que diga eso? ¿Que hagas así? No. Fue una cosa específica que Dios me dijo, pero fue un acto profético. Caminé y lo poseí. Yo me acuerdo que dije, todo lugar que pisare la planta de mi pie es mío. Y hay una parte en Isaías 55, anoche lo estaba leyendo y hay cosas que Dios me habla y dije, wow. Hay una parte en Isaías 55 dice, comprad sin dinero, así literal, comprad sin dinero, ¿ves? Sin dinero físico, el dinero en el mundo espiritual es la fe. Fe es la divisa del reino de Dios, the kingdom of God. Fe es la divisa, es el poder adquisitivo. O sea, entre más fe, más manifestación. Es como que pagas con tu fe a Dios. Es un ejemplo, ¿no? Pagas, o sea, conforme a tu fe va a ser hecho. Entonces, no hay una parte que diga, cuando quieras un lugar, camina 7 veces y ora, no. Pero yo hice un acto profético y compré sin dinero y la historia es maravillosa, maravillosa. Porque ese lugar no lo rentaban, solamente lo vendían. Y recuerdo que ya lo he contado unas veces, pero llamé al teléfono, lo tuve que conseguir. Llamé a ese teléfono, la persona no vivía en la ciudad, en el pueblo ese. Y me dijo, no se renta, solamente se vende. Y yo realmente oré para que no lo vendieran. Y pasaron como 2-3 meses y volví a llamar y me dijeron, no lo vendemos, pero lo rentamos en tanto. Entonces yo dije, no, o sea, es demasiado para mi fe eso. Entonces yo seguí creyéndolo. Pasaron, no sé, 3-4 meses. Desde que había caminado 7 veces en el cine así. Y entonces llamé y ya lo estaban rentando, pero a la mitad, pero la primera cantidad era grande para mí en ese momento. Entonces lo rentan a la mitad, aún así era grande, pero tampoco tenía esa cantidad, No me acuerdo cómo realmente llegó esa manifestación de dinero, pero sí puedo contar ciertos milagros que Dios hizo. Recuerdo que hicimos un evento de milagros un día, o sea, ya lo logramos rentar. Y tuvimos que dar el depósito y todo. Dios usó personas, ya me acordé. Dios siempre usa personas. Siempre. Cuando en los peces viene el dinero adentro. Así le dijo el Señor a Pedro. Vamos a pagar los impuestos. Ve por un pez y adentro está lo que vamos a pagar. Entonces en los peces viene ahí en la cosecha. Recuerdo que personas sembraron y pudimos entrar. Y cuando entramos dije, ya entramos, pero ahora mantenerte, ¿no? Y pagar luz de un cine con todas las cosas. De un cine era con dulcería. Estaba maravilloso, la verdad. Me gusta todavía. Me acuerdo que hicimos un evento de sanidad y llegó una persona, venía de Arizona, Estados Unidos. Y me acuerdo que se acabó el evento y me dice, pastor, le quiero dar esta siembra. Eran dólares. Y eran algunos cientos de dólares. Wow, yo pegué un brinco en aquel tiempo. Los dólares, o sea, bueno, todavía valen bastante. Y luego después una persona, solo una persona pagaba todo el cine. Yo no conocía a esa persona. Yo no vi todo eso cuando comenzó ese acto profético, que yo simplemente caminé alrededor del cine. Yo no vi nada, simplemente actué por fe. Y hay cosas que simplemente se van a manifestar cuando tú des un paso. Es que esperas mucho, o sea, estás esperando que se alineen todos los astros y le pides a Dios 7 señales. Señor, te pido que si es tu voluntad, cuando vaya a la plaza aparezcan 20 personas pelonas con un tatuaje rosa en la cabeza y que sea una estrella. Cuando ponga mis 2 manos así, que el sol se alinee. No andamos nosotros. Esto era para el antiguo pacto. Gedeón pidió una señal. Nosotros somos guiados por el Espíritu. Simplemente
lo percibiste en tu espíritu. El hombre natural no lo percibe, la cabeza no, pero lo percibes en tu espíritu. Tienes que hacer actos proféticos. Llevamos 4, ya voy a ir cerrando, gracias a Dios. Ya este punto lo vamos a cubrir. Bases de fe número 2. Y dentro de este punto número 2, que es actúa sobre tu fe, vimos algunas acciones. La primera es ser generoso, diezmos y ofrendas. 2, comportarte en fe, actuar como si ya se manifestó. Ahí te recuerdo que he escuchado personas que aún no tenían carro y compraron el llavero de la llave de su carro. Eso es comportarte como si ya se manifestó lo que creíste. ¿Ves? Comportarte como si ya se manifestó. Otro ejemplo sobre ese punto número 2. Qué bueno que me regresé. Qué bueno que me regresé a este punto. Cuando la mujer está embarazada y ya tiene 6 meses, 7 meses, ¿qué hace normalmente la pareja? Ya que nazca el bebé, ¿van a comprar lo que ocupa? No. ¿Qué hacen? Compran la cunita, compran la ropa. A veces no le atinan, no sé, o sea, si compran la ropa de niña y era niño, ha pasado. Pero ellos actúan como si ya se manifestó y no se ha manifestado. Está en un campo invisible para ellos, porque así funciona la fe. Fe funciona como un embarazo. Fe es la habilidad de concebir la palabra de Dios. Ya tienes lo que Dios te dijo, ya lo creíste, ya lo declaraste, pero actúa sobre tu fe. Actúa como si ya se manifestó, pero actúa sobre tu fe. No trates de imitar a otros que no estás en ese nivel. Ni tampoco trates de acomodarte y decir, bueno, pues yo no voy a saltar porque no estoy en ese nivel. O sea, simplemente sé sabio y en el nivel que tú estás, salta, porque no vas a ver la manifestación hasta que no pegues ese brinco. ¡Ay, Dios mío! Yo sé lo que se trata, yo sé lo que se siente saltar, tirarte un clavado sin agua y cuando ya vas a caer ahí, sale el agua. Eso es fe. Y también me he hundido algunas veces. Algunas veces he batallado. Pero te queda esa, ¿cómo se dice? Ese sabor de boca rico que dices, yo me bajé de la barca. Yo sentí lo que se siente caminar sobre el agua. Me faltó la fe un momento, sí, me hundí, andaba que sentía el agua aquí, pero el Señor me levantó y me sacó. Y sabes que si tuviera que bajarme de la barca, me vuelvo a bajar. Hay gente que queda traumada, oh, ya no me vuelvo a bajar de la barca, ya no vuelvo a abrir un negocio porque cuando lo abrí tronó. No tengas temor. Simplemente en ese momento no habías preparado bien tu fe. Ahora has preparado tu fe. Salta. Y así como aquella mujer que compra la cuna, compra las cosas, compórtate como si ya se manifestó. Eso es también actuar sobre tu fe. Otra es, haz lo que Dios te dijo específicamente a ti. Ese es el punto número 3 dentro del tema. Otra acción de fe es actos proféticos. Actos proféticos. Interesante. Recuerdo que durante la pandemia hicimos el acto profético de pegar en la puerta de la casa. Éxodo 12:11. Sí, recuerdo eso. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Ves? Qué tremendo. Pusimos ese texto. No es que el diablo lee ese texto, pero es un acto profético para desatar fe. ¿Alguien comprende eso? Ese es un ejemplo de acto profético. ¿Y sabes qué pasó? En mi casa no hubo muertos, no hubo enfermedad. ¿Ves? No entró ahí. No es que el diablo lee ese versículo, sino que es una forma de desatar mi fe, ¿ves? Entonces te estoy poniendo ejemplos de actos proféticos. Los israelitas dieron 13 vueltas. En el caso del rey Joás, tomó una saeta y golpeó la tierra 3 veces. En el caso nuestro, muchas veces pisoteamos al diablo brincando. Actos proféticos. En mi caso, caminé 7 veces alrededor de la puerta de un cine, ¿ves? Y así, actos proféticos. Otra cosa que son acciones de fe es emprende algo. Esto es referente a las finanzas. Emprende algo. Josué capítulo 1. Versículo 7. Voy a ir cerrando, dije, ¿no? Dice: solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la palabra, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que emprendas. Es decir, el dinero, sí es posible que ocurra el milagro que llueva dinero. Claro que es posible, claro. Han pasado cosas más extraordinarias, pero normalmente no va a pasar así. Cuando hablamos de que la bendición de Dios va a sobreabundar en tu vida, cuando tú diezmas ofrendas, bendición hasta que sobreabunde, no es que va a llover el dinero, sino que lo ideal, de acuerdo a Deuteronomio 8, versículo 18, es que Dios te dio el poder para hacer las riquezas. Es decir, tienes la bendición de Dios, estás empoderado, estás capacitado. Tal vez tú dices, no, yo no tengo esa capacidad, no he ido a cursos. Si tú eres hijo de Dios, tienes el poder, no solamente para sanar enfermos, dice Deuteronomio 8:18, el poder para hacer las riquezas, para generar, para producir riqueza. Y ese poder comienza con ideas, con sabiduría elevada, y empiezas a pensar diferente, más elevado que los demás. Dios te da sabiduría, estrategia, te unge con creatividad para inventar diseños. Ese es el poder para hacer riquezas, pero luego la acción correspondiente. Fe sin obras es muerta, es emprende algo, actúa sobre tu fe. Dice la palabra en Deuteronomio 28, una de las bendiciones es que el Señor va a manifestar su bendición en todo aquello que pongas tu mano. Es decir, tienes que hacer algo con tu mano, tienes que actuar, tienes que emprender. El Señor enviará su bendición en todo aquello en que emprendas, en que pongas tu mano. Es decir, no es que vas a levantar tus manos y van a llover billetes de $100. Gente malentiende el mensaje de fe. No, ya Dios te dio la idea, te dio la sabiduría. Ahora actúa sobre tu fe y emprende algo. No te va a llover algo. O sea, como dijo Charles Capps, fe no es un camino a la pereza. Fe no es un camino a la pereza, no es que aquí acostado lo creo y lo declaro y simplemente automáticamente se va a manifestar. Hay veces que sí tienes que estar acostadote y echadote, ahorita voy a hablar de eso. Pero cada circunstancia es diferente, cada persona es diferente. Si en tu caso ya estás emprendiendo algo o ya emprendiste algo, pues entonces este punto simplemente es para reforzar, ¿ves? Lo que ya estás haciendo. Pero si en tu caso no has emprendido nada, entonces el Señor dice, vas a ser prosperado en las cosas que emprendas. Enviaré mi bendición en aquello en que tú pongas tu mano. O sea, tú tienes que hacer algo. Y esto que hagas, que sea algo que te haga, o sea, si no es esa primera acción o si no es ese primer proyecto, pero que ese primer proyecto te encamine a ese proyecto que es el sueño de Dios para tu vida. Hazlo con sabiduría. Hazlo con inteligencia. Escucha la voz de Dios. Y no, todo negocio tiene que ser consagrado a Dios. Un negocio de Dios tiene que dar primicias. Tienes que diezmar y ofrendar. Y dice, Señor, tú y yo somos socios en esto. Y tú eres Dios de pactos. Entonces yo doy mi parte, tú haces tu parte. Pero yo emprendo algo. Yo tengo un plan, tengo un proyecto y lo hago. Es tan sencillo como eso. Lo ejecuto. ¿Ves? Fe no es camino a la pereza. No es de que me acuesto y ya. No. Número 6. Acción número 6. Ya vimos las 5. Emprende algo. Acción número 6. Alaba a Dios y gózate. Esa es una de las acciones. Yo creo que es la primera acción. La primera acción que puedes hacer una vez que creíste. Algo que pediste al Padre o algo que decretaste. Alabar a Dios y gozarte. Dice Romanos 4:20 que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Abraham empezó a declarar lo que era imposible. A través del ojo de la fe, como estudiaba con mi equipo élite este miércoles. La fe es a nuestro espíritu lo que el ojo es a nuestro cuerpo. No mirando nosotros las cosas que se ven, lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Y todo lo que Dios hizo será perpetuo. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hizo inmortalidad, será perpetuo. Dios hizo salud,
será perpetuo. Lo vemos en Génesis y en Apocalipsis. Dios hizo riqueza, será perpetuo. Todo lo que Dios hizo será perpetuo. Cuando tú estás orando en la mañana o declarando la palabra de Dios, te estás alineando con el plan original y eterno de Dios. Entonces Abraham empezó a declarar cosas que parecían imposibles. Abraham, yo soy Abraham, padre de multitudes, padre de naciones. Y no tenía ni siquiera un hijo, o sea, con Sara no tenía ni un hijo. Pero Dios le dijo, yo cuando te veo a ti, le dijo, veo una nación. Donde Dios ve a un hombre, Dios ve una nación. Dios es un Dios de multiplicación, aleluya, ¿ves? Pero ¿qué hizo Abraham después que creyó y declaró? Su acción correspondiente fue, dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces decía, te doy gloria, Señor, gracias, hecho está. Gracias, Señor. Empezaba a alabar a Dios, dice la palabra, alabar a Dios, y tenía 99 años. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que él estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer lo que había dicho. Pero no solamente él, Sara también. Porque para bailar el tango, decía el pastor Arnoldo, se ocupan dos. Dice que por la fe, Sara, Hebreos 11:11, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, cuando nadie pensaba que iba a dar a luz, dio a luz. Dice, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Qué tremendo es eso. Es uno de los fundamentos que vamos a ver. O sea, que una fe fuerte está apalancada o está amacizada, déjeme decirlo así, sobre que Dios es fiel. Fiel es que es estable, que es digno de confianza, que no cambiará lo que Él dijo. Que si Él lo dijo es verdad. Y que la verdad se va a comer a la realidad física. Si Él está enfrentando enfermedad, la verdad se va a tragar a la realidad física. Lo eterno va a deshacer a lo temporal. Lo que no es va a deshacer a lo que es. Eso vimos en 1 Corintios 1. Dios escogió lo que no es, una fuerza invisible, para deshacer lo que es. Que en lo natural es la enfermedad, un ejemplo. Entonces, usa una sustancia espiritual que es la palabra de Dios, está cargada de poder, está viva. Y lo maldigo a la enfermedad como un rayo, sale el poder de Dios. Y entonces esa sustancia espiritual deshizo lo que es. Y después de eso, ya que creí y hablé, la fe tiene ¿qué? Tiene obras. En este caso la fe, punto número 6, una acción correspondiente puede ser simplemente alabar a Dios. Gracias, Padre, que hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Me platicaba una hermana que luego le voy a pedir que dé testimonios ahí. Ejemplo tremendo, que no tenía ni para la gasolina y ese día recibí un milagro grande el lunes pasado. Dice que se acordó de la enseñanza, lo que ha de ser fue ella y me honró por ahí en un estacionamiento aquí de la ciudad. Estábamos llorando casi los dos, prácticamente llorando. Me estaba contando lo que Dios hizo, un milagro grande. Como Dios lo hace, tienes que creer que lo recibiste, tienes que comportarte como si ya se manifestó, porque no es una fantasía, no es una utopía. Estamos hablando de una realidad. Es real. No simplemente no lo ves, pero hecho está. Y entonces, si realmente lo creíste, alaba a Dios y gózate. Gracias, Señor. O échate un bailadito, el paso del patito o algo ahí, por fe. Remolinéate ahí. Porque no solamente alabar a Dios, es gozarte. Isaías 9:3 dice, se alegrarán como en el tiempo de la siega, o sea, en el tiempo de la cosecha. Hasta se ponían bien trancas cuando había cosecha, había oportunidad tomaban y hacían una fiesta. Pues dice la palabra, se alegrarán como en el tiempo de la cosecha, es decir, comportarte en fe, es decir, aunque no se ha manifestado, pégate un grito de júbilo. ¡Uh! Es una locura. Yo conocí a un hombre de fe así, que gente me dijo, no te le acerques mucho porque dicen que ya no está bien de la cabeza. Sí tenía mirada como que sí se le van las cabras al monte y regresaban. Pero ese hombre hizo milagros impresionantes. Estuvo en la India sanando enfermos. Me contaron que una parte en Sinaloa, este hombre de fe fue, y tuvieron que ir los bomberos porque de la iglesia salían como llamas.
de la unción y el poder que Dios lo usaba. Y este fue uno de mis mentores, muy cercano a mí, y siempre me decía: pastor, hay que alegrarnos y gozarnos antes de verlo. Cualquiera se alegra y se goza cuando ya lo tiene. Hasta la gente más maleducada te va a tratar bien si tú le das dinero, y cuando lo palpa, ay, gracias y todo. ¿Ves? Cualquiera se alegra cuando ya tiene la manifestación. Te quiero ver, como dicen los argentinos. Ahí te quiero ver. O sea, te quiero ver cuando estás primero hierba, luego espiga, después grano. Cuando está primero hierba, cuando todavía no se manifiesta. En la hierbita, cuando está la hierbita, remolinea, da vueltas, alégrate. Ahí en tu casa, pégate un brinco. ¿Ves? Estas cosas son estupideces. Y este hombre de Dios que te platico, se reía mucho. Ja, 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 ja. Así, ja, 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 ja. Y tú lo ves y dices, ay, qué vergüenza. Así como que te da penita ajena, como que, ay, el hermano. O sea, toda persona, perdóname, es que esto me enciende, me calienta esto, o sea, me molesta. Toda persona que no entiende fe se burla de los soñadores. Dices, ay, pobrecito del hermano, métalo al manicomio. Pues sí, pero tú con esa sonrisita estás enfermo, estás pobre, te domina el pecado. ¿Entiendes? Tienes que hacer cosas que no habías hecho para obtener resultados que no habías hecho. Una de las acciones de la fe es alabar a Dios. Gracias, hecho está. Mis ojos no lo ven, mis manos no lo tocan, pero yo sé que hecho está, se va a manifestar, pronto saldrá a la luz mi bendición. Yo sé, ya terminó su obra y todo lo que quiso ha hecho, ya se sentó en el trono, hecho está. Hecho está. Tremendo. Lo que ha de ser ya fue. Qué tremendo. Este principio a mí me sacó de la enfermedad. Me tenía que gozar. Una vez te platiqué de cuando se me hinchó una vena una noche. Oye, o sea, en la carne dije, a la bestia, ¿qué es esto? El diablo me dice, te vas a morir. Cosas horribles. Y tuve que, como loco, le llamé a este hombre de Dios y me decía, ríase, pastor, en fe. Y yo estaba, ja, 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 ja. O sea, veía que eso no se quitaba y en fe, ja, 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 ja. Practica la sonrisa de fe. Tengo que enfatizar más estas cosas. Fe sin obras es muerta. Y por último, actúa sobre tu fe, es decir, ya hiciste cosas que tenías que hacer, generosidad. Para empezar, ya creíste, ya lo hablaste. O sea, ya fuiste generoso, ya diezmaste, ya ofrendaste, ya te comportaste en fe. Que tal vez hiciste un acto profético, estás emprendiendo algo, ya alabaste a Dios, pero el 7 es actúa en paz y descansa en Dios. O sea, actúa en paz y descansa en Dios. Dice Hebreos 4, versículo 3, que los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Hebreos 4, versículo 3. Los que hemos creído entramos en el reposo. Y Salmos 46, versículo 10. A este sí voy a ir a leerlo literal. No lo voy a decir de memoria. Salmos 46, versículo 10. Dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Gloria a Dios. Obra shei brakata rema leva shei. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Conocer vas a experimentarlo. Yo soy Dios. Deja a Dios ser Dios. Es decir, ya hiciste, ¿ves?, lo que tenías que hacer. Ya creíste, ya declaraste, diezmaste, ofrendaste. Tenías que hacer una acción específica. Te dije, a veces puede ser perdonar a alguien. La acción que Dios te dijo. Por eso en el punto, tienes que oír toda la enseñanza. Hay gente que escucha solo una parte. No, en el punto número 3, haz lo que Dios te dijo específicamente. Tal vez Dios te dijo, perdona a fulana persona. O tal vez Dios te dijo, X cosa específica te la dijo a ti. Hablaba de la persona que Dios le dijo, quiebra tus lentes, ya estás sano. Después que ya hiciste todo eso y emprendiste, alabaste a Dios, ahora te toca, ya hiciste tu parte, ahora Dios se va a manifestar. Deja a Dios ser Dios. Dios te puede cuidar mejor de lo que tú te cuidas a ti mismo. Deja a Dios ser Dios. ¿Sabías que cuando la palabra dice que Satanás anda buscando como león rugiente a quien devorar, está hablando de los que están ansiosos? El que está ansioso es el candidato número 1 para que sea devorado. Así lo dice la primera de Pedro, capítulo 5, creo. La ansiedad hace que es una puerta abierta. Y el Señor dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Quédate tranquilo. Una de las acciones de la fe es no hacer nada. Cuando digo no hacer nada, puede ser literalmente acostarte yo tengo un sofá cama, acostarte en tu sofá cama, descansar en Dios. Es que tú dices, descansar es muy fácil. No, últimamente se ha vuelto complicado para la gente. Es fácil en Dios, pero quedarte tranquilo, dejar tu celular a un lado, quedarte tranquilo, simplemente estar quieto. Qué interesante. Hay una parte en Salmos, dice, en quietud y en reposo seréis salvos, mas no quisiste. Quiere decir que Dios se quiere manifestar en tu vida y te pide que te calmes. Ya hiciste lo que tenías que hacer, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Una de las acciones de la fe es no hacer nada. Tu acción correspondiente sería, habiendo acabado todo, estar firmes, o sea, descansa en Dios. Él es Dios. Y es buen Dios. Hace bien su jale de Dios. Déjalo. No, Señor, yo te quiero ayudar. Yo también. Como Abraham, que le quiso ayudar a Dios y tuvo un Ismael. ¿Ves? Vas a regarla mucho. Deja a Dios ser Dios. Estar quietos. Tranquilo. Me tengo que recordar a mí también. No crees que yo te enseño porque ya llegué a la mano. No. También tengo que escuchar esta enseñanza. Deja a Dios ser Dios. De hecho, aquí en Salmos 37 dice, versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres. Hay momentos para quedarse quieto. La acción correspondiente muchas veces es quedarte quieto. No uses tu labor. Estoy tratando de encontrar las palabras equivalentes a lo que percibo en mi espíritu. No uses tu labor como una anestesia para huir de cosas. No uses tu labor como un acto también pudiera ser en otras personas, como un acto de incredulidad. Siempre hay cosas que hacer. A veces lo que tienes que hacer es quedarte tranquilo. Tranquilidad me habla de alguien que está confiado. Quédate tranquilo en Dios. El que teme no ha entendido cuánto le ama a Dios. Mejor, ¿sabes qué pudieras hacer? Gran consejo. Quédate tranquilo y ponte a estudiar la palabra. Tienes un cuaderno, tienes una Biblia, tienes este celular donde estás viendo esto. Agarra la palabra y ponte ahí tranquilo. Y me imagino como en las películas, y el mundo cayéndose acá a la derecha y a la izquierda, todo quemándose, te están hablando de todos lados y tú... ¿Qué dice, Señor, tu palabra? Que el mundo es mío. Y el diablo te dice que tuyo va a ser, no puedes ni pagar la bicicleta que tienes y que el mundo va a ser tuyo. Pero tú estás meditando. Su palabra medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto, su tiempo, y todo lo que hace tiene que hacer algo, prosperará. A veces la acción es quédate tranquilo. Dios dice, yo soy Dios, déjame ser Dios. ¿Ves? Otro ejemplo es cuando Jesús maldijo la higuera. Le dijo, creo que son 7 palabras, nunca jamás coma nadie fruto de ti. No hacía mucho show el Señor. No sé si alguna vez nos encontremos por ahí en un centro comercial o en alguna parte, y el clásico de pastor, ore por mí, clásico, ¿no? Y algunas veces lo he hecho, de una vez, aquí. Y la gente espera que yo ore mucho y no, a veces es 20 palabras. Y Jesús hizo eso y dice que siguió su vida normal. Es decir, cuando la Biblia dice quédate quieto, puede ser literalmente, físicamente quédate quieto, porque no te vas al campo un rato, respiras. Y otra puede ser quédate quieto, es decir, sigue tu vida normal, no te estreses, quédate quieto en tu alma. Mientras tu cuerpo está haciendo cosas físicas, quédate quieto. Jesucristo maldijo la higuera y no vio que se secó por fuera y no caminó por otro lado y dijo que te seques, y luego que te seques higuera, como hablamos de Sonora. Ya te dije que te seques, mira, Dios no se quiere secar. No. Alguien de fe no actúa así. Nunca jamás no coma nadie fruto de ti. Eso fue en la mañana, dice que se fue a Jerusalén a chambear. Entró en el templo, estaban vendiendo ahí cosas, estaban haciendo negocios, agarra un látigo, hace un desastre. Mi casa será llamada casa de oración. Esto dice Marcos 11, lo narra así. Esta es la vez me hecho cueva de ladrones, cae la noche. Dice, y al pasar otra vez por la mañana, dijo Pedro, mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces. Quiere decir que desde el momento que él la maldijo se secó, pero ¿desde dónde? Desde las raíces. Pero él estaba quieto, no dijo, ay, no se ve, ay, qué desesperación. A ver, ángeles, séquenla, por favor. No, estaba tranquilo. Sigue tu vida normal, tranquilo, ten paciencia. Con fe y paciencia serán las promesas. Tranquilo. Es lunes, es martes, miércoles. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, después viene la cosecha. Sigue sembrando, sigue declarando la palabra de Dios, disfruta el camino, ¿ves? Luego vas a tener testimonios que contar. De momento, bailemos, o sea, disfrutemos esta vida maravillosa. Paz y descansar en Dios es la acción correspondiente. Fe más acciones correspondientes igual a victoria. ¿Ves? Fe sin acciones correspondientes es muerta. ¿Ves? Así es. Hay un versículo, y este sí es mi último versículo, Eclesiastés 5. Gloria a Dios. Versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber y gozar. Uno del bien de toda su labor, con que se esfuerza debajo del sol, todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Hay alguien que puso el ejemplo de la mano, hablando de las finanzas. Vamos a terminar diezmando y ofrendando. Alguna vez alguien puso el ejemplo de la mano y dice la palabra, yo he visto que lo bueno es comer, dice comer, beber y gozar. Fíjate, estas 3 cosas en la mano. De todo el bien, de toda su labor. Eso es lo bueno. Y dice la palabra, porque esta es la parte que Dios le ha dado al hombre. Esta es la parte que Dios te ha dado. Comer, beber y gozar. Pero hay una parte que es de Dios, que es diezmos y ofrendas. ¿Ves? Dios te da tu parte, que es comer, beber y gozar. Pero la parte de Dios es diezmos y ofrendas. Es el plan original y eterno de Dios.
Vamos a hacerlo en este día. Y en todos los sentidos vamos a accionar en fe, conforme el Espíritu te habló, porque hay diferentes circunstancias, diferentes situaciones, diferentes personas, diferentes edades, diferentes ciudades, que el Espíritu les ministra la palabra. Y qué feo es vivir en un mundo donde solamente es una ilusión y no es fe. La fe tiene obras. Cuando no tiene obras, si no eres un hacedor, te engañas a ti mismo y solamente es una ilusión. Dios quiere que se te manifieste lo mejor. Vamos a ser diligentes en accionar desde nuestra fe. Amén. El diezmo es primicia, o sea, lo primero, y ofrenda generosa. Esa es mi confesión y es mi acción. Así terminamos. Vamos a dar gracias a los que estamos aquí presentes, los que están en la transmisión. Vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Hay cosas que tú te vas a ir manifestando en el camino si nosotros damos pasos de fe. Ayúdanos, Padre, a conservar tu palabra, a entenderla, para que el malo no robe la semilla, porque hay tantas cosas que hacer entre semana. Ayúdanos a recordar tu palabra. Espíritu Santo, recuérdame tu palabra. Hay cosas que se han tardado porque nosotros nos hemos tardado en actuar en fe. Percibo a Dios queriéndose manifestar, pero tiene que haber legalidad. Acciones correspondientes de fe. Gracias, Padre. Mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Esas son las palabras de un apóstol en Filipenses capítulo 4. Son las palabras de un padre espiritual que la gente le dio para sus necesidades. Pues tú honras a la cobertura que Dios te puso, a la autoridad espiritual. Y esa cobertura, esa autoridad espiritual desata esto. Mi Dios pues suplirá, se los digo creyendo en mi corazón, todo lo que os falte conforme a sus riquezas. No todo lo que os falte simplemente, sino lo va a hacer conforme a la medida, a la magnitud de sus riquezas en gloria. El Señor les bendice. Leeré por ahí sus saludos. Bendiciones abundantes.